Bueno, buenos días. Estamos el lunes 16 de noviembre del 2020 y estamos con el grupo 2 de mecánica de fluidos del grado de ingeniería industrial. Hoy toca el tema, justamente después de exámenes, el tema que no entró en examen, por supuesto, porque no lo expliqué a vosotros, y es el tema del análisis dimensional. Sí que lo expliqué con el grupo 1, que fue el último día, el jueves, día 5. Ahora tengo unos exámenes por el medio y entonces ahora es cuando lo voy a explicar con el grupo, con vosotros, con el grupo 2. Os presento la pizarra con la explicación que voy a hacer hoy. Hoy vamos a hablar de análisis dimensional. Os quiero recordar de nuevo que no estoy viendo el chat, por lo tanto, si tenéis alguna pregunta, alguien tendría que abrir el micrófono y hacerla, porque no estoy viendo ahora mismo el chat. Y bueno, el tema de hoy es este análisis dimensional. Y voy a empezar haciéndoos una pregunta, la misma pregunta que hice a vuestros compañeros. ¿Qué pensáis de qué trata este tema, análisis dimensional? ¿Alguien me puede hacer alguna sugerencia de qué pensáis que va esto? ¿Alguien sabe algo? ¿Podéis hacer una idea? ¿Alguien quiere contribuir un poco a la clase? Muy bien, David, número de Reynolds. David, ¿dónde sacas el número de Reynolds? ¿Eres repetidor, David? No, no era repetidor, no. ¿No? ¿Y dónde sacas el número de Reynolds? ¿De Wikipedia? De la física. ¿De qué física, David? ¿Dónde habéis hecho el número de Reynolds? ¿Qué haces física? ¿En la UAB? ¿En la UNED? ¿Y os han explicado el número de Reynolds ya? Sí, pero en clase de física o en mecánica de fluidos. Vale, números apuntes. Muy bien. Vale, pues sí, David, el número de Reynolds, vale. Pero ¿y qué pasa? ¿Qué es el número de Reynolds? Bueno, aquí está todo esto en el chat, ¿eh? Aquí estoy hablando yo solo y esto en el vídeo luego va a salir muy raro. Aquí estamos una discusión con David y Joel, que David está haciendo física y entonces ha sacado el número de Reynolds, un coeficiente adimensional. Vale. ¿Y para qué lo usamos? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su utilidad? David te está diciendo por el chat que conoce el número de Reynolds, que dice que es un coeficiente adimensional para trasladar un problema. Sí, es algo así. Eso es la segunda parte, es teoría de modelos. Dice que es para trasladar un problema de una situación a otra. Es lo que haremos luego con la teoría de modelos. Ejemplo, túnel de viento. David ya me está haciendo spoilers de la clase de hoy, ¿eh? Esto es como, con David no puedes ir al cine. Vas con David al cine y no vayáis con él a ver la película de Tenet, ¿eh? Porque eso es el que te explica al final. Dice, sí, ya la he visto. Sí, vale, David, no expliques nada de la película. Yo también la he visto. Muy buena, sí, pero no expliques nada. ¿Vale? La que hagas spoilers de mecánica de fluidos, vale, pero que hagas spoilers de las películas, eso ya no. Vale. Bueno, pues sí, David tiene razón. Es verdad, hay un número de Reynolds. Vamos a explicarlo aquí. El más famoso es el número de Reynolds. ¿Vale? El número de Reynolds es un número adimensional. ¿Vale? En honor a Osborne Reynolds, un físico ingeniero de finales del siglo XIX que estudió mucho sobre turbulencia y los fluidos. Y entonces se identificó este número. El número de Reynolds es un número dimensional que se define de esta forma. Es la densidad del fluido por la velocidad por el diámetro. Diámetro. Quien dice diámetro en realidad está diciendo cualquier
unidad de longitud, ¿vale? Puede ser diámetro, una longitud, una altura, pueden ser muchas cosas, ¿vale? Y dividido por la viscosidad dinámica. ¿Qué es lo que tiene este número en particular o esta variable? Esto es una variable porque en realidad fijaros que es una combinación de diferentes variables. Tenemos 4 variables aquí. Entonces creamos una variable a partir de estas 4. ¿Qué es lo que tiene esta variable de particular? Que no tiene dimensiones. Claro, es que si calculamos cuáles son las dimensiones del número de Reynolds, arriba tenemos densidad, que son kilogramos partido por metro cúbico, velocidad, que son metros partido por segundo, el diámetro, que son metros, dividido por la viscosidad, que son pascales por segundo, que en realidad son kilogramos partido por metro por segundo. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, todas las unidades, aquí tenemos metro cúbico, metro cuadrado, partido por metro, que se van. Por lo tanto, queda 1. El número de Reynolds no tiene dimensiones. Es un número adimensional. ¿Vale? ¿Cuál es la utilidad del número de Reynolds? Pues lo vamos a explicar un poco con lo que decía David. En realidad se pueden hacer varios, se pueden hacer muchos números adimensionales. No existen no solamente números de Reynolds, existen centenares o miles de números adimensionales que utilizamos sobre todo muchísimo en mecánica de fluidos. No es bien esto que vamos a explicar hoy, análisis dimensional, teoría de modelos, no es bien mecánica de fluidos. Es una herramienta que se utiliza mucho en mecánica de fluidos y por eso la explicamos. Y en todos los libros de mecánica de fluidos está explicada. En Sengel lo vais a encontrar en el White y en el Kundo, los 3 libros que os recomendé. Vais a encontrar un capítulo entero dedicado al análisis dimensional, ¿vale? Que es básicamente la búsqueda de números adimensionales. ¿Y esto para qué sirve? Sirve para describir fenómenos de una manera más sencilla, aunque parezca que no, aunque parezca más complicado. Sirve para simplificar los problemas. Con análisis dimensional somos capaces de simplemente reducir el número de variables que utilizamos en un cierto fenómeno o en algún caso, ¿no? Un problema que estamos estudiando. Vamos a hacerlo con un ejemplo, con el ejemplo más sencillo, o no más sencillo, pero sí el más habitual que se utiliza en estos casos, que es el ejemplo de aerodinámica, fuerza aerodinámica. Esto seguramente David ya lo ha estudiado y seguramente se va a aburrir un poco, ¿vale? Pero el resto de vosotros pues seguramente no tenéis ni idea. O sí, oye, si todos lo conocéis esto, me lo decís y hoy pasamos a otra cosa, pero no, ¿verdad? No. La mayoría esto no lo habéis estudiado. Vale, pues como no decís nada, otorgo una respuesta positiva. Vamos a hacer el problema de una bola, una esfera, diámetro D, sumergida en una corriente de un fluido. ¿Vale? Fluido que viene con una velocidad U sub infinito. Que esto ya lo hicimos hace relativamente poco. Ya vimos que hicimos el cálculo de que aquí se generó una fuerza, ¿verdad? Habíamos hecho esto ya, que habíamos hecho con un coche o con un avión, no lo recuerdo. Habíamos visto que se generaba una fuerza de arrastre, vamos a llamar FD, una fuerza de arrastre, y habíamos calculado esta fuerza a partir de la definición de la estela, del perfil de velocidades que se creaba en la estela. Es decir, sabemos cómo calcular esta fuerza, en teoría, sabemos cómo calcularla, ¿vale? Y la habíamos hecho a partir del perfil de velocidades y varias cosas. Y entonces habíamos visto que esta fuerza tenían aquí diferentes variables. Tenemos, por supuesto, el tamaño de la pelota, de la bola, porque ese tamaño de la bola me va a determinar cuál es el tamaño de la estela, ¿vale? Del perfil de velocidades. Tenemos la velocidad de entrada, la U sub infinito, que puede ser velocidad de fluido, es velocidad relativa, puede ser velocidad de fluido, o puede ser que el fluido esté quieto y en realidad esa velocidad es la de la bola, me da igual,
eso es independiente. Simplemente es un cambio de sistema de referencia. Tenemos la densidad y tenemos la viscosidad. Es decir, si planteamos este problema de un punto de vista mucho más genérico de lo que habíamos hecho antes, de que no tenemos ni idea de las ecuaciones de Navier-Stokes, no sabemos nada de conservación de cantidad de movimiento, no sabemos nada de la ecuación de continuidad, no sabemos nada de nada, pero sí que sabemos algo de física. Entonces, decimos, yo sé que esta fuerza FD va a ser, déjame que lo haga con coloración. Ya sé que esta fuerza FD va a ser función de una serie de variables. ¿Vale? Esto viene de la física. Las variables son relativamente simples de averiguar. Son la velocidad, un zoom infinito, el diámetro, el tamaño de la esfera. Evidentemente, estas dos cosas van a afectar muchísimo al valor de esta fuerza. Pero además hay otras, que son las propiedades del fluido. La densidad y la viscosidad. Y ya está. Y lo vamos a dejar aquí. Función únicamente de estas cuatro variables. ¿Vale? Pues esto puede no parecer mucho. Tengo una variable, vamos a hacer ahora aquí un poco de definiciones. A la FD la llamamos variable dependiente. Evidentemente porque depende del valor de las otras cuatro. Las otras cuatro variables, U sub infinito, T, ρ y mu, son lo que se llaman las variables independientes. ¿Vale? Si nosotros quisiéramos averiguar ahora cuál es el valor de esta fuerza y lo quisiéramos hacer de forma experimental, haciendo experimentos, no sería muy difícil. Solamente tenemos que coger varias bolas de diferente tamaño. No sé si habéis hecho algo de la asignatura de diseño de experimentos. ¿Habéis hecho algo de diseño de experimentos? No, creo que todavía no, ¿no? Estáis todavía en los primeros cursos y creo que eso se hace más adelante. Pero hay una asignatura que haréis más adelante que es diseño de experimentos en cuarto, exactamente, en cuarto se hace yo. ¿Vosotros ahora estáis en tercero? ¿Verdad que sí que estáis en tercero? Sí. Yo es que voy por cuatrimestres, exactamente. Ese es el curso que viene hablaréis. ¿Vale? En diseño de experimentos os explicarán eso, cómo escoger una serie de variables para hacer experimentos, para encontrar unos resultados de los experimentos y cómo luego modificar esas variables para hacer el número más pequeño de experimentos posibles. ¿Vale? No sé exactamente lo que enseñan allí, pero yo lo que sí sé es que en mecánica de fluidos, los que hacemos mecánica de fluidos, cuando queremos hacer experimentos, saltamos al campo no dimensional, campo adimensional. La razón, ¿cuál es? La razón es muy sencilla, la vais a entender enseguida. Es que si yo quiero hacerlo en el campo dimensional, es decir, con dimensiones, yo tengo aquí 4 variables independientes para ir modificando. Eso es un montón de opciones. Si quiero hacer, por ejemplo, 10 bolas diferentes con 10 velocidades diferentes y 10 fluidos diferentes, tengo 1000 experimentos. Es una barbaridad. ¿Vale? 1000 experimentos, me puedo pasar ahí, bueno, pues días y días haciendo experimentos y luego además encuentro 1000 fuerzas, ¿vale? Y luego analiza esto, ¿vale? Tengo 1000 experimentos, 1000 fuerzas diferentes y analízalo. Entonces lo que se hace es algo muy práctico, es hacer este experimento utilizando variables adimensionales. ¿Vale? Entonces, si pasamos esto al campo de las variables adimensionales, esto de forma adimensional, quiere decir hacer lo mismo, pero con variables que no tienen dimensiones. Entonces, en el campo adimensional, que letra más mala, un momento, adimensional, en el campo adimensional, esto se reduce a solo un experimento con únicamente 2 variables. Una fuerza adimensional, función de una velocidad adimensional. La fuerza dimensional, os la pongo ya aquí, ahora sí que hago yo spoiler, David, no hace falta que lo hagas tú, es la fuerza dividido por una presión y por una superficie. Aquí. Esto es la fuerza adimensional, que es función de una variable adimensional, que es una velocidad adimensional, que es el número de Reynolds. Cuidado porque la fuerza, la función no es la misma, ¿eh? La función puede ser otra, ¿eh?
¿De acuerdo? Pero entonces, la potencia de esto, a lo mejor ahora os cuesta un poco de verla, pero es enorme la potencia de esto, porque para obtener los mismos resultados que habría obtenido antes, que necesitaba 1000 experimentos, ahora solamente necesito hacer 10. Lo que quiero decir es que en realidad no necesito modificar las 4 variables de forma independiente. 10 velocidades por un lado, 10 diámetros por otro, 10 fluidos por otro, sino que lo único que necesito es modificar cualquiera de estas variables de forma que obtenga 10 números de Reynolds diferentes. Este es el número de Reynolds. El número de Reynolds se llama, se suele poner un subíndice que hace referencia al tamaño que usamos para calcular este número de Reynolds. En este caso es el diámetro de la esfera. Y esto me da una fuerza, ¿vale? Que es una fuerza pues, adimensional. Y la llamamos CD. CD, ahora la D, esta no es por el tamaño, sino que esta D es del drag. ¿Vale? Entonces, esto lo reducimos a una sola expresión, que es CD, en función del número de Reynolds. Ya está. Entonces, cuando yo hago los experimentos con esto, solamente tengo que hacer algo así. Solamente tengo que hacer una gráfica. Lo que pongo en el término independiente pongo CD y aquí pongo, perdón, al revés. En el término independiente pongo el número de Reynolds, RD, y aquí pongo CD. Y entonces obtengo una serie de puntos. Lo que sea, algo así. ¿Vale? La cuestión es, ¿cómo modifico yo este número de Reynolds? Este número de Reynolds que tenemos aquí, ¿cómo es modificado? Este número de Reynolds que tengo aquí, perdón, ¿cómo es modificado? Es igual. Es igual, como tú quieras. Puedes hacerlo modificando el tamaño de la pelota. Puedes hacerlo modificando el tamaño y la velocidad del fluido. Puedes hacerlo modificando el fluido si quieres. Es igual. Es igual. Puedes modificar cualquiera de los 4 parámetros que tú tienes allí. Puedes modificarlo, haciendo modificaciones en la densidad del fluido solamente. Entonces, el camino que tú utilizas para calcular o para modificar el valor del Reynolds es independiente, es igual. Entonces, lo más fácil, en la mayoría de las veces, es modificar el tamaño de las pelotas, coger pelotas diferentes, de diferentes tamaños, o, para tener más rango, también diferentes velocidades. Y utilizar siempre el mismo fluido. Agua, en este caso, por ejemplo, o aire, da igual. ¿Vale? No necesitamos, entonces, ir a fluidos diferentes. ¿Vale? Y el resultado que obtengo, ¿qué es? Es esta fuerza adimensional, ¿vale? Que no es bien la fuerza, pero luego lo que tengo que hacer es simplemente volver a hacer la transformación o volver a hacer la translation, o sea, traducción del espacio adimensional al espacio dimensional, otra vez, para calcular cuál es la fuerza, ¿vale? Entonces, en los experimentos en mecánica de fluidos es súper práctico utilizar estas variables adimensionales. Claro, estas variables adimensionales, bueno, esto ya lo hemos visto, que el número de Reynolds era adimensional, CD también es adimensional, sí que es adimensional, porque esto de aquí es una presión y esto de aquí es una superficie, ¿vale? Y una presión por una superficie es una fuerza, por lo tanto aquí tenemos una fuerza partido por una fuerza. Normalmente los números adimensionales, casi a mí me gusta mucho por lo menos, pensar en ellos como una relación de dos magnitudes con las mismas dimensiones. En este caso, por ejemplo, lo que hacemos es que la fuerza, hacemos una fuerza adimensional dividiendo por una fuerza, o sea, hacemos una fuerza dimensional cogiendo la fuerza que nos interesa, que es la fuerza de arrastre, y la dividimos por una fuerza de referencia. Una fuerza que es función del caso que estamos tratando. En este caso, pues, eso, la velocidad y aquí el tamaño de la partícula. Cuidado porque aquí he tenido un error, perdonad. Esto no es diámetro a la cuarta, esto es diámetro al cuadrado. ¿Vale? Se me ha liado el 4 que quería poner el denominador, se me ha liado con la potencia. ¿Vale? Claro, la pregunta ahora es, ¿y cómo se hace esto? Es decir, tenemos un caso en concreto, por ejemplo, que no es esta velocidad, sino la fuerza de rozamiento o de drag, la fuerza de arrastre en una pelota en aire o en agua
sino que es otra cosa, no sé, en los apuntes, por ejemplo. En los apuntes, por ejemplo, déjame que os lo enseño en este momento. Tenéis una actividad al final, ¿vale? Aquí explico un montón de cosas, y al final de todo tenéis una actividad, aquí esto ya lo explicaré, ¿vale? Que es hacer análisis dimensional con una bomba. Dice, la potencia que consume una bomba es función del caudal, del tamaño, de la velocidad angular a la que gira la bomba y del fluido, ¿vale? Entonces escribir la relación de forma dimensional. ¿Y cómo lo hacemos esto? ¿Vale? Es un número de reinos, pero aquí no tenemos la fuerza, no es una fuerza, es una potencia, por tanto, ¿cómo lo hacemos? Lo que yo quiero explicar hoy, por lo menos en la primera parte, y luego en la segunda parte tenemos aplicaciones, es cómo se hace esto, ¿vale? Cómo se hace esto de forma metódica. Entonces, existe un método para calcular los números adimensionales. Me podéis interrumpir en cualquier momento que queráis para hacerme preguntas, ¿eh? Si algo no entendéis, si algo os cuesta o no lo veis claro, me interrumpís y me preguntáis. Vamos a hacer ahora, si no me preguntáis, hacemos de forma metódica. Vale, si no me preguntáis, pregunto yo. ¿Pregunto yo cosas? Quiero que me digáis magnitudes mecánicas. Por ejemplo, yo voy a empezar yo. Vamos a hacer aquí magnitudes mecánicas. Magnitudes de la mecánica. ¿Vale? Por ejemplo, empiezo yo con velocidad. Esto es una. Adriana, dime tú otra. ¿Estás aquí, Adriana? ¿Estás escuchando? Sí, vale, dime una. David, te he pedido magnitudes, no unidades. Dime una magnitud mecánica. Aceleración. Estoy preguntando, Adriana. Bueno, vale, David dice aceleración, Marc dice fuerza. Venga, dale una oportunidad. Adriana, va, dime una. Te he quitado dos, te hemos quitado tres. Momento, vale, muy bien. Vamos a poner aquí. Aceleración, fuerza, momento. Vale, siguiente que tengo aquí es Daniel. Daniel, David, deja alguna, va. Ya has dicho aceleración. Daniel, ¿y tú otra? No pasa nada. Daniel, ¿estás escuchando? Daniel, a lo mejor Daniel no está escuchando. Ah, muy bien, Daniel. Vale, presión. Fantástico, muy bien. Presión. Vale. ¿Podemos hacer alguna otra? Javier, ¿tú tendrías alguna más? Javier Consola o Consola. Vale, Manal dice trabajo. Vale. Sí, puedo aceptar trabajo, pero trabajo es lo mismo que energía, que había dicho antes alguien, ¿no? ¿Quién ha dicho antes energía? David había dicho energía. Trabajo, energía. Vale, trabajo, me parece bien. Trabajo, energía, es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, pero sí, es lo mismo. Vale. Es como decir fuerza y peso. ¿Vale? Javier Consola, ¿estás por aquí? ¿No? A lo mejor Javier no está. Va, Joel. Densidad, dice José María. Muy bien, densidad. Va, Joel, tú dices algo. Hala, venga, Joel, te ha tocado. Ah, pues te la he quitado. Patrick dice potencia. Muy bien. Bueno, va, venga, una más. Venga, va. Joel, la que digas tú ya está. Lo dejamos aquí.
tengo espacio aquí abajo para una más. Te han quitado la densidad. ¿Qué quedaría? Volumen, me parece genial. Volumen. Claro, os habéis dejado la masa. ¿Vale? Pero bueno, es igual. Vale, vamos a dejarlo así. Vale, y ahora vamos a ver una por una. ¿Qué unidades tiene cada una de estas? ¿Vale? Por ejemplo, la velocidad. Vamos a ver las unidades. Esto es magnitudes. Aquí, vamos a poner aquí, pequeñito. Magnitudes, unidades. Unidades en sistema internacional. ¿Vale? Esto es un ejercicio sencillo. La velocidad, por ejemplo, empiezo yo, como le dije yo, la velocidad es metros partido por segundo. La aceleración muy sencilla, también la hago yo. Metros partido por segundo al cuadrado. La fuerza, es lo que había dicho antes David, ¿vale? Son newtons. ¿Vale? Pero newtons, no sé si os dais cuenta de que newtons no es una unidad básica, sino que newton se puede expresar como combinación de otras unidades. Porque un newton tiene una definición. Un kilogramo no tiene definición, un kilogramo tiene un estándar, hay un kilogramo estándar. Un metro tampoco tiene definición, hay un metro estándar. Y el tiempo, segundo, también hay un segundo estándar. Pero Newton no hay un Newton estándar. ¿Vale? Un Newton es la fuerza necesaria para poder acelerar un kilo a un metro por segundo al cuadrado. Por lo tanto, un Newton es exactamente igual, es equivalente a un kilo por metro partido por segundo al cuadrado. ¿Vale? Kilogramo fuerza es también una unidad de fuerza, ¿vale? Donde en este caso es la fuerza que ejerce un kilo con la gravedad de 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Pero no es sistema internacional, Daniel. Kilogramo fuerza no es sistema internacional. ¿Vale? El sistema internacional, las unidades de fuerza es Newton. ¿Vale? Y el momento. ¿Qué es el momento? ¿Qué es un momento? Que lejos de lo que pueda parecer, no es una unidad de tiempo. David dice masa por velocidad. No, eso es cantidad de movimiento. Exactamente, Daniel. Es Newton por metro. Exactamente. Y Roger va más allá. Dice, claro, como es Newton por metro, pues es kilogramo por metro cuadrado partido por segundo cuadrado. Perfecto, muy bien. El momento es Newton por metro, que es kilogramo por metro cuadrado partido por segundo cuadrado. Y la presión ya se ha adelantado Zacarí, que dice que es... Zacarí, ¿estás hablando de la presión o estás hablando de un momento? No, estás equivocado, Zacarí, que tienes que multiplicar por metro, creo que está midiendo. Momento, perdón. No, falta la m, exactamente. No, falta una m cuadrado falta. Porque con la m sería fuerza. ¿Vale? Y la presión, va, estamos ya con presión. Zacarí, venga, di la presión. ¿Qué sería? ¿Pronuncio bien, Zacarí o Zacariae? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? Zacariae, ¿cómo se pronuncia tu nombre? ¿Puedes abrir? ¿Tienes micrófono? Zacarías, vale. Sí, destacaría, sí. Zacarías, vale. Hola. Y Pascal, exactamente, Pascal. Pero Pascal tampoco es una unidad básica. ¿Cómo sería en unidad básica? Sería, Patrick dice Newton partido por metro cuadrado, pero Newton tampoco, también habíamos dicho que no era una unidad básica. Kilogramo partido por metro y segundo al cuadrado. Perfecto. Sería kilogramo por segundo, no, kilogramo, a ver, partido por, exactamente, per kilogramo partido por metro y segundo al cuadrado. Así. ¿Vale? Muy bien. ¿Y el trabajo? Trabajo son joules, ¿verdad? Trabajo, energía son joules. Pero si las hacemos en unidades básicas,
Lo mismo que el momento, kilogramos por metro cuadrado partido por segundo al cuadrado. Exactamente, espera. Muy bien. Kilogramos por metro cuadrado partido por segundo al cuadrado. ¿Y la densidad? La densidad es muy fácil, ¿eh? La densidad son kilos partido por metro cúbico. ¿Y la potencia? La potencia son joules partido por segundo. Exactamente, espera. Entonces, si vamos a la definición que tenemos aquí, 2 más arriba de joules, aquí tendríamos el watt, que son joules partido por segundo, y que son kilogramos por metro cuadrado partido por segundo al cubo. Y el volumen es muy fácil. El volumen es metro al cubo. Ahora quiero que veáis una cosa, de que no sé si os habéis dado cuenta alguna vez, pero es algo que ahora supongo que lo veis de forma evidente. Todas estas que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que podemos sacar más, podemos hacer muchas más. Todas se pueden expresar únicamente como combinación de 3. Aquí solamente tenemos 3, que son las 3 básicas, que son kilogramos, metro y segundo. ¿Lo veis esto? Hay 3 básicas. Básicas en el sentido de que pueden formar como base para las otras, todas las demás que podemos crear, que son kilo, el metro y el segundo. A partir de estas 3 hacemos todas las demás, multiplicando, dividiendo y elevando a potencias. ¿Vale? Ya veis que las combinaciones son infinitas, ¿eh? Son infinitas. Bien, estas 3 unidades que por independizarnos del sistema internacional, no tenemos por qué trabajar en el sistema internacional, sino que podemos trabajar en cualquier sistema de unidades, en realidad las vamos a poner de esta forma, como metro, longitud, tiempo. MLT. Hay gente, y podéis encontrar en algún sitio algunos textos, algunos libros de textos, que en lugar de la masa utilizan la fuerza. Entonces, hay gente que puede hacer algo que a mí me parece un poco raro. Pueden utilizar el sistema FLT. ¿Vale? Pero nosotros en principio esto no lo vamos a usar. ¿Vale? Había alguien que utilizaba el FLT, pero a mí no me gusta. Yo considero que es la masa, la unidad básica. ¿Vale? Pero es igual, ¿eh? Es exactamente lo mismo. Es decir, si entendéis esto que vamos a hacer ahora, entenderéis con la fuerza perfectamente. ¿Vale? Entonces, quedaros con este número, 3. Son las 3 unidades básicas de la mecánica. ¿Vale? La masa, longitud y tiempo. 3. Claro que es un número muy particular, ¿eh? Hay muchas cosas que vienen de 3 en 3. ¿Vale? Los 3 Reyes Magos. El otro día alguien me decía también las 3 besonas, los 3 mosqueteros. ¿Vale? Pues aquí también tenemos las 3 unidades básicas de la mecánica. ¿Vale? La masa, la longitud y el tiempo. Vale, pues hay un teorema que se llama el teorema de Buckingham. Vamos a ponerlo aquí. Teorema de Buckingham. Se puede demostrar, pero bueno, es muy sencillito. Que dice que si tú tienes un fenómeno, el que sea, tú tienes un problema, si tú tienes un problema con n variables, donde una es dependiente y las otras n-1 son independientes, o puedes tener 2 dependientes y n-2 independientes, o lo que sea, tú tienes un problema con n variables, las que sean, ¿vale? Pues el teorema de Buckingham te dice que este problema, si lo pasas al espacio adimensional, se puede describir con n-3 números o variables, como queráis, variables adimensionales. Es decir, el teorema de Buckingham te dice que el número de variables que tú tienes en un cierto problema lo puedes reducir en 3. 3, porque 3 es el número de variables básicas, de magnitudes básicas, masa, longitud y tiempo. ¿Vale? En el caso este que teníamos antes nosotros, que teníamos este problema, recordáis que habían cuatro variables, había la fuerza, velocidad, diámetro, densidad y viscosidad,
¿vale? No, perdona, 5. Fuerza, ya no sé ni contar. Fuerza, velocidad, diámetro, densidad y viscosidad. Teníamos 5 variables, pues me está diciendo 5 menos 3 es igual a 2. Lo puedo definir únicamente con 2 variables adimensionales, que son efectivamente el CD y el número de Reynolds. ¿Vale? Entonces, el teorema de Pi de Buckingham me dice que si en lugar de 5 tuviera 6, pues tendría que utilizar 3 variables adimensionales. Si fueran 7, tendría que utilizar pues 4 variables adimensionales. ¿Vale? Me dice que puedo reducir eso en 3. ¿Vale? Pero no me dice cómo calcular estas variables adimensionales. Y esto es lo que yo quería explicar ahora, este método metódico, ¿no? Esta forma metódica, que se llama el método de Buckingham. Método de Buckingham, bueno, hay dos métodos, bueno, hay varios, pero lo más importante son 2. Yo el que explico siempre es el método de Buckingham. Y luego hay uno segundo que os lo voy a dejar para que lo leáis vosotros y lo trabajéis vosotros. Yo explico aquí solamente el primero, el de Buckingham. Para mí es más intuitivo. ¿Vale? Vamos a explicarlo. El método de Buckingham. Si no tenéis dudas hasta ahora, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo tengo una duda. ¿Vale? La pregunto yo y la respondo yo. ¿Vale? Mi duda es, ¿siempre son 3 realmente? La respuesta es, no tiene por qué ser 3. Yo aquí he puesto 3 si realmente en el problema están los 3. Es decir, si hay una fuerza, por ejemplo, está la masa por ahí involucrada, entonces tenemos que poner los 3. Pero hay problemas que son problemas puramente cinemáticos. No hay masa. ¿Vale? Entonces, si no hay masa por en medio, porque es un problema cinemático, entonces este 3 en realidad de ser 3 serían 2. Es decir, yo resto 3 porque en el problema están envueltos las 3 magnitudes básicas, la masa, la longitud y tiempo. Pero si solamente están envueltas 2 magnitudes básicas, longitud y tiempo, entonces restaría 3. Y la otra duda, ¿qué pasa con problemas que no son de mecánica, sino que son de termodinámica, por ejemplo, o de electricidad? Campos de la física, que ya no son mecánica, pero sí que es física, ¿vale? Esto a lo mejor David puede responder, ¿no? Pero en casos de la física, que no son más puramente mecánicos, sino que ya entramos en otros campos como la termodinámica y la electricidad, por ejemplo, se incluye la carga, exactamente. Hay que incluir entonces otras unidades básicas. En el caso de la electricidad se incluye la carga, y no sé si alguna más, no lo recuerdo, y en el caso de la termodinámica se incluye la temperatura. Entonces ya no son 3, sino que ya son 4 o 5 magnitudes básicas. Entonces el número de variables se reduce, en lugar de reducirse en 3, se reduce en 4 y 5. Pero aquí estamos en la asignatura de mecánica de fluidos. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es mecánica. Aquí no tenemos ni carga ni temperatura. Temperatura sí que tendremos al final del curso con flujo compresible, ¿vale? Porque eso ya entramos un poquito en el campo de la termodinámica, ¿vale? Bien, explico el método de Buckingham. En el método de Buckingham, los números adimensionales, estas variables adimensionales, en realidad no las llamaba números, sino que llamaba grupos. Es decir, él decía, vamos a hacer grupos adimensionales, ¿vale? Formación de grupos adimensionales que además los llamaba pi. Grupos adimensionales, ¿vale? Que se llama pi. Entonces él tuvo un método para hacer para calcular estos pis, ¿vale? En el caso, por ejemplo, del ejemplo que estábamos haciendo antes, el ejemplo de la bola con la fuerza aerodinámica, solamente tenemos 2 pis, el pi 1 y el pi 2, por ejemplo. El pi 1 sería el número de Reynolds y el pi 2 sería la fuerza aerodinámica, ¿vale? Ahora vamos a ver de forma genérica cómo calcular estos pis. Vamos a hacerlo con el ejemplo de antes. Yo tenía una fuerza, o sea, una variable dependiente, que era la fuerza aerodinámica, que era función de 4 variables independientes, que son la velocidad, el diámetro, densidad y viscosidad.
Fijaros que no voy a calcular, no voy a explicar cómo se calcula esta fuerza. Esto ya lo habíamos hecho antes. ¿Vale? Ya lo habíamos hecho antes con el método de conservación de cantidad-movimiento. Ahora no sabemos nada de conservación de cantidad-movimiento. Yo no sé, no voy a calcular esta fuerza. Lo único que voy a hacer es el método para reducir el número de variables, de 5 a 2. ¿Vale? El primer paso es escoger 3 de estas 5 variables. 3 por la razón de antes. 3 porque es masa, longitud y tiempo. ¿Vale? El primer paso es escogemos 3. Escogemos 3. Pero con una serie de reglas. Primera, no podemos escoger la variable dependiente. Es decir, no puede ser fd, que es la variable dependiente. ¿Vale? Esta es la primera regla. La segunda regla. Estas 3 variables juntas no pueden formar ya de por sí una variable adimensional. No pueden formar un pi. ¿Vale? En nuestro caso creo que es imposible. En nuestro caso es imposible escoger 3 de estas que las 3 solas sean capaces de formar una variable independiente. Pero bueno, vamos a poner aquí. No pueden formar un pi, un grupo dimensional, ¿vale? Y la tercera regla no es tanto una regla, sino que es una recomendación, pero bueno, podemos cogerlo también como regla. Y es que una de las variables sea geométrica, la otra sea propiedad del fluido y la tercera sea una variable cinemática, ¿vale? Es decir, una geométrica, cinemática y propiedad. En nuestro caso, vamos a coger entonces estas 3. Que cumplen estas 3 reglas. Vamos a coger la velocidad, el diámetro, evidentemente, como la geométrica, y la densidad. Cogemos estas 3. Podría haber cogido la viscosidad en lugar de la densidad, ¿eh? Pero esto ya lo tengo asumido de que no, que es la densidad. Luego os pongo como ejercicio para vosotros qué pasaría si hubiéramos cogido la viscosidad, ¿vale? Vale, el segundo paso es muy sencillito. Hemos escogido 3, nos quedan 2, que son la fuerza y la viscosidad. Vamos a empezar con la viscosidad, perdón. Son la viscosidad y la fuerza. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es, estas dos van a funcionar como germen de los dos grupos adimensionales. Vamos a hacer un grupo adimensional que va a surgir de la viscosidad, que ya os adelanto que va a ser el número de Reynolds, y vamos a crear un número dimensional que va a surgir de la fuerza de arrastre, que ya os adelanto que va a ser el CD. ¿Vale? ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se hace este germen? Pues se hace poniéndole el abono, poniéndole los componentes que va a necesitar, que son las otras 3 variables que hemos escogido antes, que es la velocidad, diámetro y la densidad, ¿vale? Y cada una de estas variables las vamos a elevar a una cierta potencia, A, B y C. Entonces vamos a crear el primer pi, pi1. El pi1 va a ser viscosidad por velocidad elevado a A, por diámetro elevado a B y densidad elevado a C. ¿Vale? Y lo único que nos quedaría sería calcular cuáles son los valores de A, B y C que hacen que este pi sea adimensional. Esta es la clave. Esta es la clave. Escogemos estas 3 variables, ¿vale? Y una vez que tenemos estas 3 variables escogidas, creamos un pi a partir de las otras variables que han quedado sin escoger, ¿vale? Una de las otras, elevamos a una cierta potencia, A, B y C, y calculamos cuáles los valores de A, B y C que hacen que esto sea dimensional. La forma de hacer esto es bien sencilla. Es expresar, este sería el tercer paso. El tercer paso es ahora expresar las variables, con MLT. Cada una, todas las variables. En este caso tenemos 4, ¿vale? Pues expresar las 4 variables de forma MLT. Por ejemplo, la viscosidad. La viscosidad, ¿alguien sabe? No la hemos puesto aquí, ¿eh? No la hemos puesto aquí. Aquí nos faltaría haber puesto la viscosidad, pero bueno, lo pregunto ahora. ¿Cuáles serían las variables básicas para la viscosidad? ¿Cómo se definía la viscosidad? Bueno, ahora estoy viendo el chat.
¿Quién me define? ¿Cómo era la definición de la viscosidad? Viscosidad dinámica. Sí, la fuerza también. Cogeríamos velocidad, diámetro y rho también. Lo haremos luego. Lo haremos luego, Daniel. Pero ahora de momento, la viscosidad. ¿Superficie en 3 segundos? ¿Aquí? No. No. Ah, bueno, sí, no, perdóname. No, sería metro cuadrado partido por segundo, pero eso es la viscosidad cinemática, David. Yo estoy preguntando por la dinámica. Kilogramo partido por metro segundo, dice Zacarías. Roger dice presión por segundo. Exactamente, que es lo mismo. Sí. Sí. Cualquiera de los dos. Presión por segundo o bien kilogramo partido por metro segundo, que si reducimos la presión a lo que teníamos, que eran newtons, kilogramo partido por metro cuadrado segundo, y todo kilogramo por metro, queda lo que dice Zacarías. Kilogramo partido por metro y segundo. ¿Vale? Por lo tanto, la viscosidad la expresamos de esta forma. La expresamos como hacemos esto. La viscosidad, ponemos así, las unidades de la viscosidad son kilogramos partido por metro y por segundo, que lo ponemos así como masa, longitud a la -1, tiempo a la -1. ¿Vale? La velocidad es metro partido por segundo, que va a ser longitud por tiempo a la -1. El diámetro es una longitud. Y la densidad, esperad, que se me ha ido ya por ahora. La densidad es masa partido por volumen, por lo tanto es masa por longitud a la -3. Vale, ya tenemos estas cuatro. Y bueno, si queréis hacemos también la fuerza, ¿eh? La fuerza son newtons, por lo tanto la fuerza son kilogramos por longitud por tiempo a la -2. ¿Vale? Que eso lo utilizaremos luego. ¿Vale? Ahora solamente estamos con las cuatro de antes. Densidad, no, perdón, viscosidad, velocidad, diámetro y densidad. ¿Vale? Y ahora lo que hacemos es que sustituimos cada una de estas cuatro unidades básicas, estas cuatro descomposiciones en unidades básicas, en esta expresión que tenemos aquí para la pi1. ¿Vale? Esto va a ser el cuarto paso. Cuarto paso, hacemos la unidad, o sea, las unidades que tiene que tener el pi1 son las unidades de la viscosidad, que habíamos dicho que era masa, longitud a la -1, tiempo a la -1, multiplicado por las unidades de la velocidad, que hemos dicho que era longitud, tiempo a la -1, pero eso lo teníamos elevado a la potencia a, el diámetro, que era una longitud elevado a la potencia b, y por último teníamos la densidad, que era masa por longitud a la -3, elevado a la potencia c. Esto sería en paréntesis más bien. Déjame que ponga bajo paréntesis para no liar la cosa. ¿Vale? Esto venía, recordad que esto venía de la viscosidad, esto es la velocidad, esto es el diámetro y esto es la densidad. ¿Vale? Y esto tiene que ser 1. Porque el pi no puede tener unidades. ¿Vale? Y ahora el siguiente paso es muy sencillito. Ahora simplemente es coger y desarrollar esto que tenemos aquí a la izquierda. Esta masa, longitud y tiempo que tenemos aquí, estas tres con muchas potencias, pues desarrollarlo, agrupar lo que tiene que ver con la masa, por ejemplo. Es decir, si hacemos aquí un poco rápido, tenemos la masa, está elevado a, tenemos por un lado 1 de aquí. Aquí no hay nada, y aquí tenemos c. Por lo tanto, la masa tenemos elevado a 1 más c. La longitud tenemos elevado a -1 más a más b menos 3c. Y el tiempo tenemos -1 menos a, y ya está. Y esto tiene que ser igual a 1. Para que esto sea igual a 1, esto quiere decir que tiene que ser masa elevado a 0, longitud elevada a 0, tiempo elevado a 0. Por lo tanto, estos son tres sistemas, un sistema de tres ecuaciones independientes, lineales además, que es 1 más c es igual a 0, menos 1 más a más b menos 3c es igual a 0, y menos 1 menos a es igual a 0. Esto da
un trío de soluciones para A, B y C. Que yo ya lo sé cuál es la solución de esto. Es A es igual a menos 1, B es igual a menos 1 y C es igual a menos 1. Lo sé no porque lo haya resuelto, ¿eh? No soy capaz de resolver este sistema de ecuaciones de forma mental, de forma tan rápida, sino que lo sé porque sé que la solución es el número de Reynolds. En realidad no es el número de Reynolds. En realidad la solución que sale, el pi1, es mu partido por rho u sub infinito por d. Es decir, es el número de Reynolds elevado a menos 1. El número de Reynolds de la inversa. Es la inversa del número de Reynolds. ¿Vale? Esto es una característica de los grupos adimensionales. Hay unos que están escogidos, ¿vale? Hay unos que ya están definidos, ¿vale? Pero no son los únicos, es decir, es una definición que se hizo hace tiempo, cuando se definieron, el número de Reynolds está definido de una forma, pero se podía haber definido de otra forma. Yo siempre explico que el señor Reynolds, cuando definió el número de Reynolds, lo podía haber definido así. No tenía por qué haberlo definido como dije antes. No tendría por qué ser densidad por velocidad por diámetro dividido por la viscosidad. Podría haberlo hecho así. A lo mejor no sé qué hizo. A lo mejor tiró una moneda al aire o yo qué sé, a lo mejor le pidió opinión a su mujer. No sé, no lo sé lo que hizo. Pero en algún momento tomó una decisión hacia la derecha o hacia la izquierda. Y tomó esta. El número de Reynolds definió de la otra manera. Pero lo podía haber hecho así y no habría cambiado nada. La física habría sido exactamente la misma y los resultados que obtenemos serían los mismos y todo sería igual. ¿Vale? Es igual que el otro día les comentaba como analogía, hablando que antes hablábamos de la carga eléctrica, cuando se descubrieron las cargas eléctricas, pues, no sé, Lavoisier o quien fuera, en su caso, o Coulomb, decidieron llamar más, o poner positivo a una carga y menos, o poner negativo a otra carga. ¿Vale? Los protones tienen carga positiva, los electrones tienen carga negativa. Pero podía haberse ido al revés. En un universo paralelo, los electrones tienen carga positiva y los protones tienen carga negativa. Y es el mismo universo que nosotros y la física es la misma y todo funciona exactamente igual. Y aquí es lo mismo. El número de Reynolds se podía haber definido al revés. Se podía haber definido como la inversa, o como el cuadrado, o como la mitad, o como yo que sé, de cualquier forma. ¿Vale? Es igual. Cualquier cosa que hagas con el número de Reynolds, que multiplicar por una constante y elevar a cualquier potencia, lo sigue manteniendo adimensional. Por tanto, cualquier número de Reynolds adimensional serviría. Pero nosotros tenemos definido este. Y en nuestro universo, en nuestro mundo, trabajamos con el número de Reynolds definido como la inversa de este pi1 que hemos obtenido aquí. ¿Vale? Bien, es la 1. Vamos a hacer un pequeño descanso y en el descanso quiero que vayáis pensando cómo hacemos para calcular la fuerza Fd adimensional. ¿Vale? El pi2. Pi2 lo hacemos igual. Es la Fd por la velocidad elevado a el diámetro elevado a b, densidad elevado a c. ¿Vale? Y lo mismo, calcular los valores de A, B y C que hacen que este pi2 sea dimensional. Evidentemente son van a ser diferentes que los otros tres. ¿Vale? Esto si lo hacéis, la fuerza, recordad que era masa por longitud por tiempo a la menos 2, era una fuerza, era una masa pero una aceleración. Y aquí teníamos m por L a la menos, no, perdonad, L por T a la menos 1, LT a la menos 1 elevado a, el diámetro elevado a B, y masa por longitud al cubo, longitud a la menos 3, perdón, elevado a C. Y esto tenía que dar 1. Por lo tanto, bueno, sale el sistema de ecuaciones, 1 más C es igual a 0, 1 más A más B menos 3C es igual a 0, y menos 2 menos A es igual a 0, y de aquí sale que A es igual a menos 2, la D es igual a menos 2, y la C, la ρ, es igual a menos 1. No, la C, perdonad, me estaba liando. B y C. B es igual a menos 2 y la C, que es la relativa a la densidad, es igual a menos 1. Sale esto. De manera que el pi2 en realidad sale una fuerza dividido por densidad, velocidad al cuadrado y rho al cuadrado.
que no es la CD que habíamos hecho antes, ¿vale? No es la CD, es diferente de la CD. Pero la única diferencia que hay entre esto y la CD es una constante, son números constantes. Por lo tanto, básicamente es lo mismo. Estamos igual que antes. Se podía haber utilizado como CD esto, ¿vale? Lo que pasa es que alguien se dio cuenta de un significado más físico de esto, en el sentido de que en realidad esta fuerza es una presión, que es la densidad por la velocidad al cuadrado, y una superficie, que en este caso es diámetro al cuadrado, ¿vale? Pero podemos haber escogido cualquier presión, podemos escoger esta, ρ por u cuadrado, ¿vale? O bien alguien vio que, ostras, si ponemos aquí un medio, entonces tenemos la presión dinámica, que tiene un sentido más físico, ¿vale? La presión que sale de Bernoulli, ¿vale? De la ecuación de la energía. Eso de una energía, de alguna manera, ¿vale? Y si aquí en lugar de poner d cuadrado, en principio se pone una superficie genérica, ¿vale? Se suele poner la superficie a la sección que se enfrenta al flujo, ¿vale? Pero no necesariamente. En este caso, por ejemplo, en caso de la esfera, sí que se suele poner eso, la sección enfrentada al flujo, y por tanto se pone un pi y se divide por 4, ¿vale? Que sería la sección o la superficie del círculo de la esfera, del corte de la esfera, ¿vale? Pero en el caso, por ejemplo, de un coche se suele poner esa misma sección, ¿vale? En el caso de un coche se suele poner la sección de corte del coche en la dirección del flujo, pero en el caso de los aviones, por ejemplo, se pone la superficie en planta, ¿vale? En la sección, pero en la dirección normal a la velocidad del avión, ¿vale? Eso son cuestión de convenio, hay normas. Hay normas que dicen qué superficie es la que hay que coger. Vale, yo lo que os quería enseñar, ya que estamos aquí con este tema, es esto. Es esta página web, una página web interesante, que es los valores Cx, ¿vale? Que son CD. Este CD es la fuerza de arrastre, el drag, pero muchas veces se le suele llamar Cx, ¿vale? Porque es el coeficiente de la fuerza en la dirección X, que es la fuerza, que es la dirección que se suele coger como la dirección que lleva el flujo, ¿vale? O el coche, en este caso. Entonces, este CX, aquí tenéis una lista en esta página Wikipedia, ¿vale? Con los CX de algunos coches típicos, ¿vale? Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, los CX más grandes, una bicicleta, por ejemplo, si alguno de vosotros va en bicicleta, pues una bicicleta con ciclista incluido tiene la fuerza aerodinámica es 0,9. Tomando como sección de referencia la sección de corte en la dirección en la que va el prisma, ¿vale? Un coche de Fórmula 1 suele tener un CX bastante grande, ¿vale? Alrededor de 1. Un camión 0,6. El Hammer, ya lo conocéis, el Hammer H2, 0,57, ¿vale? Y para hacia abajo tenemos la fuerza de arrastre de los coches más aerodinámicos, que suele estar entre 0,2 y 0,3, ¿vale? No sé, el Tesla, por ejemplo, el Tesla modelo 3, pues tiene una CX de 0,23, ¿vale? El nuevo Toyota Prius tiene 0,24. El Hyundai Ioniq, 0,24, ¿vale? No sé, ¿alguno de vosotros tiene coche? ¿Quiere que miremos qué CX tiene? Zacarías, ¿tiene coche? Sí, ¿qué coche tiene Zacarías? Volkswagen Golf, la generación 4, a ver si está por aquí. No, el Golf no sale. No sale el Golf. Mira que es un coche típico, pero no sale. No. ¿Este hace que el efecto tierra del vehículo? No. Eso sería el CL, sería el CZ. Sería la fuerza de sustentación o de antisustentación hacia abajo. David dice Lamborghini. David, ¿tienes un Lamborghini tú? Sí. ¿Qué Lamborghini tienes? Joder.
El Lamborghini, claro, el Lamborghini sí que existe. Mira, el Lamborghini de forma, veis, el Lamborghini de forma un poco paradójica, el Lamborghini Countach, que es del año 74, tiene un CX bastante grande, 0,42. Pero esto tiene que ver un poco por la razón por la cual el coche Fórmula 1 tiene un CX tan grande. Porque son coches que no están pensados para tener una buena penetración aerodinámica, sino que están más bien pensados para tener, como decía antes, ¿quién ha dicho, comentaba lo del efecto suelo? ¿Quién comentaba lo del efecto suelo? ¿Quién lo decía? Joel. No, Joel, no. Ah, no, Roger. Roger decía lo del efecto suelo. Claro, estos coches están pensados tienen unos alerones muy potentes. Sí, Roger, tienen unos alerones muy potentes para poner una fuerza de antisustentación, de downlift, que se llama. ¿Vale? Entonces, el precio que hay que pagar por tener estos alerones que te hacen un downlift es que tienes una CX más grande. Los coches que tienen CX pequeña suelen ser coches que no están pensados para correr mucho. No son Lamborghini, ni Ferrari, ni estas cosas, ¿vale? Son coches de ciudad, Prius y cosas así. ¿Vale? Y ¿quién me estaba diciendo antes? Joel decía que estaba restaurando un SEA Marbella del año 90. Hola, qué chulo, pero no creo que esté aquí el SEA Marbella. ¿Vale? Pero bueno, que lo sepáis es lo de que este número da una idea de cuál es la fuerza aerodinámica que actúa sobre un coche, ¿vale? Pero claro, es función de la velocidad a la que va, de la densidad y del tamaño del coche, ¿vale? Fijaros que un camión típico tiene 0,6, ¿vale? ¿Cómo es que tiene una fuerza aerodinámica tan pequeña un camión? Un camión tiene una fuerza aerodinámica mucho más grande, pero claro, esto es en referencia, se toma como referencia la superficie, la sección del camión. Esta fuerza este CD del camión baja porque tiene una superficie muy grande. Es decir, es fuerza por unidad de metro cuadrado del vehículo. ¿Vale? Igual que la bicicleta. Me estás diciendo 0,9 es mayor que 0,6. ¿Me estás diciendo que la fuerza de arrastre sobre una bicicleta es mayor que sobre un avión? ¿Hay sobre un camión? No, por supuesto que no. ¿Vale? Pero una bicicleta tiene una superficie enfrentada al aire mucho más pequeña que un camión. ¿Vale? Y el Hammer seguramente tiene un coeficiente relativamente pequeño, pero la fuerza es mucho mayor porque un Hammer es un pedazo de coche tremendo. Es muy grande. ¿Vale? Bueno, y fijaros, el Ferrari Testarossa pues tiene un coeficiente también bastante grande, pero en este caso no es debido a lo mismo, que tiene una fuerza de sustentación también grande y el precio que se paga es este. ¿Vale? Vale. Por otro lado, un comentario que quería hacer es que fijaros que aquí en esta página web están poniendo números y en cambio nosotros lo que hemos visto, lo que hemos dicho es que nosotros no tenemos números, nosotros lo que tenemos, vuelvo otra vez a poner aquí, ¿vale? Voy a poner esto. Nosotros lo que tenemos es una función. Nosotros tenemos esto, que el CD es... A ver, déjame, un poco caso del verde. El CD es función del número de Reynolds. ¿Dónde está? Aquí en esta página web de Wikipedia, ¿dónde está el número de Reynolds? No está. No está. No está porque, afortunadamente, existe un régimen, que es el régimen en el cual los coches suelen actuar. Si hacemos nosotros lo que habíamos hecho antes, el CD en función del número de Reynolds, donde el número de Reynolds tiene un rango bastante grande, es decir, podemos tener aquí 1, 10, en función logarítmica, 1000, 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6, 10 a la 7, suele ser algo así. El número de Reynolds solemos estar entre algunas décimas y millones, ¿vale? Son rangos enormes. Entonces, la CD suele tener un comportamiento más o menos, aquí podemos tener más o menos, no sé, 4, por ejemplo, 3, 2, 1, algo así. Y tenemos algo que hace una cosa típica, hace algo así. Hace una forma más o menos así. Tiene una bajada, esto es lo típico que suele hacer, esto se hace en el laboratorio, ¿vale? Pues se coge un coche cualquiera, se pone en el túnel de viento y se mide no la fuerza, sino el coeficiente aerodinámico en función no de la velocidad, sino del número de Reynolds, ¿vale? Para poder tener un rango tan grande de número de Reynolds, bueno, pues nuevamente tenemos que ir a velocidades bastante grandes o
o bien a coches bastante grandes. Podemos cambiar y ir poniendo diferentes cosas, ¿vale? Entonces, lo habitual es encontrarnos con esto, que existe una región a partir del número de Reynolds, a partir de más grande, a partir de 100.000, 100.000, una cosa así, a partir de cual la CD se estabiliza, ¿vale? Si calculamos cuál es el número de Reynolds de un coche típico, Reynolds para coche típico, pues un coche típico suele tener una superficie enfrentada, no lo sé, pues del orden de 2 por 1, un par de metros cuadrados, un poco menos quizás, pero alrededor de 2 metros cuadrados. La superficie suele ser alrededor de 2 metros cuadrados. La densidad es 1,8, ¿vale? La velocidad es, 120 kilómetros por hora, que suele ser alrededor de unos 30, 40 metros por segundo. Déjame que lo calcule un momento. 120 partido por 3.6, alrededor de unos 30 metros por segundo. ¿Vale? La densidad de puesto 1,8 es mentira, es 1,2. kilogramos por metro cúbico. ¿Vale? Y el tamaño que se suele coger para calcular, ahora que quiero calcular el número de Reynolds, la L para el número de Reynolds, es de 4 metros, más o menos, ¿eh? Y la viscosidad está así, 1,8 por 10 a la menos 5 pascales por segundo. Entonces, el número de Reynolds típico, basado en L, la longitud del coche, ¿vale? Pues es la velocidad por la densidad, por la longitud, dividido por la viscosidad. Y por tanto, aquí tenemos más o menos 30 por 1,2 por 4 y dividido por 1,8 por 10 a la menos 5. Si hacéis este cálculo, aquí lo tiene hecho. Entonces sale más o menos 30 por 1,2. Es un número aproximado, ¿eh? Porque los números de Reynolds muy rara vez se calculan de forma precisa. Esto sale 8 millones. Es decir, un coche en autopista tiene un número de Reynolds enorme, lo cual indica que el flujo es muy turbulento. Eso lo hablaremos más adelante cuando hablemos de turbulencia. Pero el número de Reynolds es una indicación del grado de turbulencia del flujo. En este caso, el flujo es muy turbulento. Estamos por aquí. ¿Vale? Estamos por aquí. Estamos en la región en la cual Cx es constante. Por lo tanto, los fabricantes de coches, el valor que te dan es este. Este es el valor que te dan. ¿Vale? Es el valor donde se ha llegado a una constante. Cuando estamos aparcando el coche y vamos a una velocidad muy pequeñita, el CD es mucho mayor. El CD, aquí he puesto 4, pero se puede ir a 15, 20, 30. ¿Vale? Porque el número de Reynolds es muy pequeñito, por lo tanto la fuerza es mayor. De todas maneras, también cuando estamos aparcando es mucho mayor la fuerza de rozamiento del motor, de las ruedas contra el suelo, que no la fuerza aerodinámica del aire. ¿Vale? Por lo tanto, Rubén, ¿sí? una pregunta. Pregunta. Antes, cuando has puesto los valores, me ha ¿Sí? sorprendido cómo es que un Fórmula 1 tiene tan elevado el coeficiente, si justamente la gracia es que vaya lo más rápido posible, por tanto, que su resistencia sea la menor. No, porque, Roger, en realidad Fórmula 1 la gracia no es que la resistencia sea menor, porque en realidad el Fórmula 1 va rápido, sí, la resistencia aerodinámica influye, pero influye menos de lo que aparenta. El Fórmula 1 lo que tiene que tener es muy buena adhesión con el suelo. Sí, eso sí, el efecto tierra. Exactamente, porque tiene que tomar las curvas muy rápido, ¿vale? Entonces, es mucho más importante ese efecto que no la aerodinámica. Entonces, los ingenieros que trabajan en la aerodinámica de Fórmula 1 están mucho más interesados en hacer una fuerza hacia abajo, una fuerza de adhesión con el suelo mayor, ¿vale? Y para eso utilizan pues, los alerones delanteros y traseros. Pero precisamente el hecho de hacer esos alerones produce que el coeficiente aerodinámico de arrastre sea mayor también. Si un Fórmula 1 no tuviera esos alerones, tendría un CD mucho menor, pero volaría en las curvas. ¿Vale? Se despegaría. No podría tomar las curvas a 250 kilómetros por hora. Y entonces, aparte de eso, el que no he logrado entender es por qué la bicicleta también tiene uno tan elevado.
Porque tiene presente al ciclista también. Claro, claro, sí, está el ciclista también, claro. Sí. Por eso el ciclista es el que realmente está haciendo más fuerza aerodinámica. Vale. ¿Sabéis la anécdota del Audi TT? ¿Conocéis el Audi TT? El coche que no se sabe si va hacia atrás o hacia adelante. Sí, es un coche muy bonito, ¿eh? Pero el Audi TT, ¿qué coeficiente aerodinámico tiene? No sé si está por aquí. En la página web esta que hemos abierto antes. Está el Audi. No está. No, sale Corvette. No está el Audi TT. Bueno, el Audi TT había la anécdota de que para hacer con un coeficiente aerodinámico relativamente pequeño, pues no pusieron ningún alerón detrás, no pusieron. Y claro, pero es un coche muy potente. Entonces al final se dieron cuenta de que el coche volaban las curvas. Entonces al final pusieron un alerón. ¿Vale? Se suelen poner en los coches los alerones detrás precisamente para eso, pero claro, tampoco lo puedes hacer muy bestia, es decir, hay los coches estos típicos que hay, los chavales que ponen unos spoilers tremendos, unos alerones tremendos detrás, pensando que hace el coche sea más deportivo y en realidad lo que están haciendo es aumentar el coeficiente aerodinámico, está haciendo que consumas más. Pero bueno, eso es otra cosa. Hay una cosa que yo quería comentar, fijaros que aquí hay, en esta página web, os la vuelvo a enseñar, ¿eh? Hay un coche muy interesante. Es un coche que me gusta mucho y os lo quería enseñar. ¿Dónde está? Aquí, fijaros, este coche, el Rumpler, tiene un coeficiente de 0,27 y es un coche del año 1921. Tiene 100 años. Es un coche que se diseñó hace 100 años. Espérate un momento porque no sale aquí la foto, pero sale aquí abajo. Es este coche. Este es un coche que se diseñó en el año 1920 y los ingenieros se quedaron alucinados porque tiene un coeficiente que en aquella época era imposible. ¿Vale? Es un coche que, fijaros, esta es la parte de delante, solamente tiene un faro. Es un coche alemán. Me gusta mucho, yo lo vi, está en el Berlín, en el Museo de Berlín. Yo estuve hace un par de años allí en el Museo de Berlín y lo estuve visitando y tengo fotos. Es un coche precioso, muy bonito. ¿Vale? Y tiene un coeficiente aerodinámico muy pequeño, perdón, pero fijaros que prácticamente no tiene. No, la forma es bastante poco práctica, ¿vale? Para los coches de hoy en día. Pero bueno, fue una revolución en su momento. Vale, ¿seguimos? ¿Alguna pregunta más? David te estaba preguntando el que tiene. Es que ahora me he perdido con el chat, ¿eh? Hay un juego entre apoyo aerodinámico y que haya poca resistencia. Exactamente. 0,35, Daniel, ¿a qué te refieres con 0,35? Ah, el Audi TT. Sí, es bastante grande. Vale, seguimos un poco más. Yo quería comentar algo, tenía algo en la cabeza y se me ha ido. Esperad un momentito. Esperáis, me viene. Porque estábamos con la pizarra, estábamos también comentando esto del CD. Hacemos una cosa. Déjame que vuelvo de nuevo a las transparencias, ¿vale? Os las enseño, porque en la transparencia está todo esto que os he explicado, ¿eh? Está todo esto, ¿vale? Con la fuerza de arrastre, el teorema Pi de Buckingham, grupos adimensionales. Tenéis una lista, fijaros, de lo que hemos hecho antes. Aquí tenéis una lista con las más importantes magnitudes mecánicas y su descomposición en las magnitudes básicas. Y aquí está el teorema Pi de Buckingham, explicado también, poco a poco. Y aquí esta actividad. Ahora sí que sois capaces de hacer esta actividad, ¿vale? Os pido que la hagáis, ¿vale? Os dicen, si queremos calcular cuál es la potencia que consume una bomba, ¿vale? Dicen, bueno, la potencia que consume una bomba es función del caudal que pasa por la bomba,
del tamaño de la bomba, que podemos coger cualquiera. Vamos a coger el diámetro del rodete, la velocidad angular y las propiedades del fluido, densidad y viscosidad. Y simplemente os piden escribir relación adimensional, es decir, calcular una potencia adimensional en términos de las otras variables adimensionales. Que en este caso, fijaros que son más. Creo que hay 5, creo que hay 6. Potencia, 1. Caudal, 2. Diámetro, 3. La velocidad angular, 4. La densidad, 5. Y la viscosidad, 6. Tenemos 6. Por lo tanto, tenemos 3 magnitudes adimensionales. Os saldrá una potencia adimensional en función de un número de Reynolds, que vosotros me calculáis, el número de Reynolds y de una velocidad angular adimensional. ¿Vale? Que también me la calculáis. Es interesante este problema. Os recomiendo que lo hagáis, ¿vale? Que lo penséis. Tenéis que darle un poco de vuelta, un par de vueltas a este problema. ¿Vale? Vale, vamos al siguiente tema, que es teoría de modelos. Vamos a seguir un poco más adelante, que ahora vamos a explicar más exactamente cómo se utiliza esto realmente para hacer experimentos. Déjame que os explique ahora un poco lo que decíamos esto, la utilidad física de esto. Esto es muy interesante, pero ¿cuál es la utilidad física? ¿Cómo lo utilizan los ingenieros de automóviles para hacer esto? Entonces, esto lo utilizan en la teoría de modelos, que está basado, bueno, pues eso, el modelo de Lamborghini que tiene David, ¿vale? Pues este modelo de Lamborghini, vamos a hacer, vosotros sabéis, vamos a poner aquí un coche. ¿Vale? Ahora que estamos aquí. A la mayoría de vosotros os gustan los coches, ¿vale? Porque sois ingenieros, los coches ingenieros les gustan los coches normalmente. Voy a buscar aquí como hice yo, como hicimos el otro día. No, no, aquí en Google. Ay. No, Google Drive no, quiero en Search aquí. A ver, un coche de estos, ¿qué coches gustan? Me gustaría que se viera de perfil. Mejor. ¿Vale? Bueno, este qué raro. Ah, este, por ejemplo. Venga, le está costando. No, le está costando que no quiere. Escojo vosotros. Este va. Este pasamos. ¿Este es el Golf o es el Polo? Bueno, ahora no lo sé. Tanto da. Vale, entonces en este coche vamos a suponer que hemos diseñado este coche y queremos saber cuál es la fuerza que actúa sobre este coche cuando va por la autopista. Va por la autopista a una velocidad de 120 km por hora, pues vamos a hacerlo más redondo. Vamos a poner 30 metros por segundo. Entonces esta velocidad está haciendo una fuerza de arrastre. Y quiero medir experimentalmente cuánto vale esta fuerza. Pero claro, este coche hace, bueno, este es pequeñito, pero bueno, 4 metros, una cosa así. ¿Vale? 3 metros y medio, 4 metros, vamos a poner que haga 4 metros más o menos. La longitud aproximadamente 4 metros. ¿Vale? Si tenéis algún comentario, yo no veo ahora en el Meet, por lo tanto, de hacerlo por el micrófono, porque si no, no me entero. ¿Vale? Vale, entonces tenemos esto. Pero claro, para poder calcular esto en el túnel de viento, hay túneles de viento a tamaño real, ¿eh? Las casas de Fórmula 1 utilizan, Toyota tiene un túnel de viento de Fórmula real y Ferrari también. Los hay. Pero nosotros no tenemos. Nosotros tenemos un túnel de viento mucho más pequeñito y queremos tratarlo en el túnel de viento. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos este coche a escala, ¿vale? Un modelo, como el Lamborghini que tiene David. Un modelo mucho más pequeñito. ¿Sí? Hacemos un mini coche. Y este modelo mucho más pequeñito lo ponemos en el túnel de viento.
túnel de viento produce una corriente de aire y esta corriente de aire me produce una fuerza. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es de que yo tengo el coche este que es un prototipo que no existe todavía y por tanto vamos a llamarlo L sub P. Esta es la longitud del prototipo. 4 metros. En cambio, este de aquí abajo, el modelo pequeñito, el minicoche este, tiene una longitud, que es la longitud del modelo, que es, pues no sé, a lo mejor 50 veces más pequeño que 4 metros. O 10 veces más pequeño, ¿sí? Son 40 centímetros porque hemos hecho un modelo a escala 1,10. Depende de la escala. Vamos a poner que esto es escala 1,10, por ejemplo, ¿vale? Entonces, este modelo es 0,4 metros. La primera pregunta es, ¿a qué velocidad tengo que accionar el túnel de viento? Es decir, esta es la velocidad del prototipo. Yo sé que el prototipo va a ir a 30 metros por segundo. Pues mi primera pregunta es, ¿la velocidad del modelo, es decir, túnel de viento, velocidad a la que va a accionar el modelo, cuánto vale? Esta es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, una vez yo haya calculado cuánto es la fuerza, porque esto lo mido. Yo aquí pongo una balanza aerodinámica, ¿vale? Y mido esta fuerza aerodinámica. Aquí pongo una balanza, no la quiero dibujar por no liar más el dibujo, pero calculo una fuerza aerodinámica en el modelo. Pero la segunda pregunta es, una vez tengo la fuerza aerodinámica del modelo, ¿cómo puedo hacer la estimación de cuánto vale la fuerza aerodinámica en el prototipo? ¿Vale? Esto es la teoría, esto es lo que intenta explicar la teoría de modelos y lo hace en base a los números adimensionales. ¿Vale? Entonces, en principio, hay una serie de reglas a seguir. La primera regla es que, evidentemente, el modelo tiene que ser una copia exacta del prototipo únicamente que a una cierta escala, pero tiene que mantener las mismas proporciones, evidentemente, y tiene que ser lo más parecido posible. ¿Vale? La segunda tiene que haber una similitud cinemática. Similitud cinemática tiene que ver con el hecho de que las velocidades, los flujos de velocidades o que las líneas de corriente también mantengan la misma forma. ¿Vale? Pero esta semejanza cinemática a veces no se cumple. Es decir, tenemos, espera un momento, lo voy a poner aquí. Tiene que cumplirse unas leyes de semejanza, ¿vale? Tiene que haber una cierta semejanza. Y esta semejanza hay de 3 tipos. Hay la geométrica, esta tiene que cumplirse siempre, la cinemática y la dinámica. ¿Vale? Y en principio, idealmente, tendría que cumplirse 100% las 3. ¿Vale? Pero normalmente siempre hay alguna de la que tenemos que sacrificar. A veces se sacrifica la geométrica, porque hay veces que dices, no puedo hacerlo tan preciso, no sé qué, porque yo qué sé. No lo sé, no se me ocurrirá nada, ¿no? Pero en el caso de un coche, por ejemplo, pues a lo mejor, no lo sé, los tornillos de la llanta, pues a lo mejor en el modelo no existen, pero bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Es decir, es una cuestión también de discutir de si algo si realmente influye sobre la aerodinámica o no, ¿vale? La cinemática lo mismo, las líneas de corriente tienen que ser iguales para fluido y para prototipo, para el modelo y para el prototipo. A veces se cumplen, a veces no. Pero hay casos que depende, es que ya es una cuestión de mucha experiencia, ¿vale? La gente que se dedica a hacer experimentos ya saben qué es lo importante y qué es no. En general, lo que se intenta es que haya similitud dinámica. Esta sí que es importante, por lo menos en este caso. En este caso, la más importante es esta, la dinámica. ¿Y la similitud dinámica a qué se refiere? La similitud dinámica se refiere a que el número de Reynolds, porque el número de Reynolds es el número que identifica la dinámica de este coche, ¿vale? Porque es la fuerza de la velocidad, pues es el efecto de la velocidad, ¿vale? O es efecto de la viscosidad. El Reynolds del modelo tiene que ser igual al Reynolds del prototipo. Esto es la similitud dinámica. Entonces, como la teoría de análisis dimensional me está diciendo que el CD, la fuerza de arrastre, únicamente es función del número de Reynolds,
como a mí me están diciendo esto, que el CD es únicamente función del número de Reynolds, entonces, según esto, no lo estáis viendo, según esto, si el número de Reynolds del prototipo es igual al número de Reynolds del modelo, entonces el CD del prototipo también será igual al CD del modelo. ¿Vale? Esta es la idea que hay detrás de la teoría de modelos, bastante sencilla. Pero claro, nosotros ya hemos medido, ahora que tenemos aquí un problema, ya hemos medido que el número de Reynolds del prototipo, vamos a poner aquí, pero el número de Reynolds del prototipo hemos medido que es del orden de 10 a la 8, ¿no? Hemos dicho, no, 10 a la 6, ¿no? 10 a la 7 casi. Es del orden de 10 a la 7. Entonces, si nosotros necesitamos que en el prototipo, en el modelo, perdón, el número de Reynolds también tiene que ser 10 a la 7, ¿vale? Entonces, si hacemos el número de Reynolds del modelo también es la velocidad del modelo por la longitud del modelo por la densidad del modelo dividido por la viscosidad del modelo, ¿vale? Y eso tiene que ser igual a la longitud del prototipo, velocidad del prototipo, perdón, longitud del prototipo, densidad del prototipo dividido por viscosidad del prototipo. Si la densidad del prototipo es igual a la densidad del modelo, porque estamos utilizando aire en los dos casos, la viscosidad del prototipo, también la viscosidad del modelo, utilizamos aire, esto implica que velocidad por longitudes tienen que ser iguales. Por lo tanto, la velocidad en el modelo tiene que ser, fijaros, la velocidad del prototipo por la relación de longitudes. Aquí me he equivocado, esto es longitud, ¿eh? Es decir, tiene que ser velocidad del prototipo multiplicado por 10, es decir, 300 metros por segundo. Pero 300 metros por segundo es flujo supersónico, ¿vale? Tendríamos que tener un túnel de viento que fuera supersónico, lo cual, a ver, que no quiere decir que no podemos tener un flujo supersónico, claro que sí, pero ya tendríamos efectos que son los efectos de compresibilidad que no los hemos tenido en cuenta en el coche. Es decir, un coche no va a flujo supersónico, no tenemos efecto de compresibilidad. Aquí tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Pues este problema se resuelve porque afortunadamente no hace falta que vayamos a 10 a la 8. Afortunadamente, como dijimos antes, normalmente con 10 a la 5 o una cosa así ya es suficiente. Normalmente si vamos a 10 a la 5, 10 a la 6 o algo así es suficiente. Lo cual quiere decir que posiblemente puedo mantener la misma velocidad, 30 metros por segundo, incluso menos, siempre y cuando el número de Reynolds sea lo bastante grande como para poder garantizar de que el CD va a ser el mismo. ¿Entendéis esto? ¿Sí? Es decir, la similitud dinámica no es bien que el número de Reynolds tenga que ser exactamente el mismo, sino que la similitud dinámica es que el efecto del número de Reynolds sea el mismo. ¿Vale? Esto es la similitud dinámica. Os recomiendo de todas maneras que os miréis también en los libros, en el White, hay un caso también, del caso de los barcos, donde el número de Reynolds ya no es tan importante, sino que hay una similitud cinemática. Es más importante el número de Flood, ¿vale? Que el número de Flood ya lo habíamos visto, ¿vale? ¿No os recordáis? Pero lo habíamos visto en algún momento cuando habíamos hecho el resalto hidráulico. Vale, entonces, ¿cuál es la forma de hacerlo? La forma de hacerlo simplemente es conseguir un Reynolds lo bastante grande como para garantizar que el CD va a ser el mismo. Vamos a ponerlo aquí de alguna forma. No hace falta que el Reynolds prototipo sea igual que el Reynolds del modelo, pero sí que CD sea el mismo. ¿Vale? Bueno, voy a poner un poco mejor letra porque si no, esto no lo entiendo ni yo. No hace falta que el Reynolds del prototipo sea igual al Reynolds del modelo, pero sí CD sea constante. O uniforme, bueno, constante, sí, que esté en el plató, ¿vale? Que tenga el mismo valor. Entonces, tú fijas tu U del modelo, ¿vale? Con un Reynolds que sea lo bastante grande. Tú y eso ya tienes que hacer diferentes velocidades hasta que veas
que ya se ha estabilizado. Digo, vale, pues esto ya está estabilizado, por lo tanto, ya estoy en la región del Reynolds donde el CD se hace constante. Vale. Entonces, con esta U del prototipo del modelo, calculas la FD y a partir de esta FD calculas el CD, que es la FD del modelo. Estamos hablando del modelo, ¿eh? El del modelo dividido por 1/2 de la densidad, la velocidad del modelo al cuadrado, y aquí tienes la sección del modelo. ¿Vale? Y este te da el CD, que esto es lo que hacen los fabricantes y esto es lo que el fabricante te dice. Y este CD se supone que tiene que ser igual para el prototipo. ¿Vale? Y a partir de aquí, pues calculas la velocidad y la fuerza en el prototipo, es la fuerza del modelo, y según esto, es la velocidad del prototipo al cuadrado dividido la velocidad del modelo al cuadrado, y aquí tienes la superficie del prototipo dividido por la superficie del modelo, que esto, bueno, esto se supone es 100. Si la relación de escala era 10, la relación de superficies es 100. Y esto, pues ya habíamos dicho que era 30. Por tanto, 30 al cuadrado, 900. Así que coges la fuerza que has medido en el túnel de viento, multiplicas por 900 y divides por 100, es decir, multiplicas por 9 y divides por la velocidad que has cogido en el modelo al cuadrado. Y ya está. Y ya está. Es todo. ¿Vale? Y a partir de aquí salgas cuál es la fuerza que tendrías en el prototipo. ¿Vale? Bien, son menos 10. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Sí, pregunta. No es con referencia al CD, pero ¿cómo podríamos calcular aquí el efecto tierra o la sustentación del vehículo? Ah, pues lo mismo, poniendo una balanza que no que te mida la fuerza en la dirección del arrastre, sino que te mida la fuerza en la dirección vertical. Vale. Vale. ¿Te interesa ese tema, Roger? No, es que mi TR de bachillerato fue justamente hacer un túnel de viento y analizar el efecto tierra de modelos de Scalextric. Ah, muy bien. El problema es que el profesor con el que nos entrevistamos de la UPC de Barcelona no nos quiso enseñar todo esto. Entonces ahora es como rehacer estoy rehaciendo en esta clase y entendiéndolo de nuevo. Bueno, no pregunto quién era el profesor en Barcelona. Sí, ¿Barcelona? te lo digo. El Trillas, Enrique y Trillas me parece que se llama. Sí, Enrique Trillas lo conozco. Sí. Bueno, Roger, si es un tema que te interesa mucho, nosotros tenemos un túnel de viento allí en el laboratorio. Sí, bueno, es que nosotros construimos uno a modelo muy pequeño, pero con un ventilador de estufa, lo que estaba rota, lo abrimos y cogemos el ventilador y con eso creamos. ¿De estufa? ¿Qué es decir? Bueno, un ventilador de estos de verano. Ajá. De estos pequeños que apoyas en el suelo, pues lo abrimos, es decir, mantuvimos la parte del, ¿cómo se dice? El rotor, la hélice. Sí, del rotor y lo aplicamos hicimos unas maderas en forma no me sale ahora, de prisma, sí, hacia una zona más pequeña que era donde teníamos la balanza. Y allí y en la balanza poníamos el coche para ver la sustentación. ¿Y qué balanza utilizabais? La que teníamos por casa, tampoco una pequeñita de estas de medir el peso para hacer la comida. Sí, de estas de cocina. Sí. Muy interesante. Qué chulo. Está muy bien, muy bien. ¿Y qué? ¿Y salían cosas más o menos creíbles? Bueno, claro, es que más o menos, ahora no me acuerdo, hace tiempo ya de eso, pero creo que sí, más o menos daba valores cercanos. Lo único que, claro, como lo hacíamos con fórmulas muy básicas y sin saber esto de teoría de modelos, pues no podíamos hacer mucha cosa. Bueno, está bien. No, pero está bien, mira, pero te sirvió para
te sirvió para conocer el problema y luego así, cuando luego viene un profe como yo y te explica cómo resolverlo, te entra mucho más. Te entra mucho más porque ya sabes cuál es el problema. Claro, la mayoría de los alumnos no entienden el problema, no saben el problema cuál es, entonces, pues, de alguna manera es como que cuesta un poco más de aceptarlo, de recibirlo, ¿no? Pero está muy bien, Roger, sí, está muy bien. Bueno, ahora ya sabes un poco más de cómo va, de cómo es esto. Sí, ¿Vale? sí. Yo para acabar, si quieres, Roger, ahora estás en tercero, ¿no? El año que viene haces el TFG. Sí, bueno, a priori, pero Hombre, sí. a priori, Hombre, sí. Bueno, si te sigue interesando este tema, pues ya lo sabes, ¿eh? El año que viene nos vemos y hacemos el TFG de esto. bueno, no es una mala idea, la verdad. No, yo ya he hecho varios. Ya he hecho varios de estos con el túnel de viento y calcular fuerzas aerodinámicas. Tenemos una balanza que funciona bastante bien. A ver si se acaba esta crisis, ya se acaba ya el confinamiento y podemos ir al laboratorio. Claro, ahora no es muy conveniente poner en marcha el túnel de viento porque con virus por ahí rondando, pones en marcha el túnel de viento y los partes por todos sitios. ¿Vale? Pero el año que viene tendremos vacuna y ya podemos hacer más cosas. ¿Vale? Perfecto. Pues hablamos, Roger, ningún problema. Vale. Vale, deberes que os pongo. Os he dicho ya esta actividad que quiero que hagáis y luego también hay otra cosa que se me ha olvidado decirlo antes, que hay el segundo método para el cálculo de nuevos adimensionales, os lo pongo aquí al final. Pongo aquí deberes, ya sé que nos gusta esto y ya sé que también muchos han ido, ¿vale? Pero a los que habéis quedado, son deberes muy sencillitos, ¿eh? Simplemente mirar el método que se llama el método de Rayleigh. Método de... Ay, estoy escribiendo mal a este pobre hombre. Método de Rayleigh. Está, yo creo que en el Kundu lo explica. Ahora no me acuerdo, ¿eh? En alguno de los libros que os di lo explica. Si no, en el White o en el Sengen, uno de los tres está. ¿Vale? El método, mira el método de Rayleigh. Y yo creo que ya está. Eso y hacer la actividad. Ya está. Y esto es teoría de modelos. Se pueden explicar más cosas, pero lo haremos en clase de problemas.